Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Hoy nos encontramos con Alberto Vergara. Alberto es investigador del CIUP y profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, y vamos a conversar del Perú del Bicentenario, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, José Ignacio? No, gracias a ti por la invitación de conversar un rato aquí en la comunidad universitaria. Entonces, muchas gracias a ti. Comenzamos con la entrevista. Hace un tiempo tú publicaste un artículo llamado La crisis del COVID-19 como mal es peruano. Mencionas que la pandemia del coronavirus sirve como un vértice que condensa las trayectorias que le han dado forma al Perú actual, ¿no? El artículo dio mucho de qué hablar, recibió críticas tanto de la izquierda como de la derecha política peruana. ¿Por qué crees que a pesar de la buena crítica hacia él, hubo intelectuales de derecha y de izquierda que discrepaban con este artículo? Bueno, lo primero es que debo decir que es cuando uno escribe, lo que espera es que efectivamente pues lo que publicas tenga algún eco, rebote, que se converse, así que en realidad lo primero es que uno es yo por lo menos agradezco que por ejemplo ese artículo se haya leído bastante, y agradezco además a la gente que además me parece gente que admiro, que me parece que trabaja bien, que haga comentarios, que se tome el trabajo de analizar con cuidado lo que yo publico, y que, aunque sea para criticarlo, pues es como realmente motiva a seguir escribiendo, ¿no? Pero es verdad lo que dices, de un lado la derecha, de otro lado la izquierda, criticaron el texto. Debo decir que yo creo que mucho más gente está de acuerdo con el texto que los críticos desde los dos flancos, pero es cierto lo que dices, y uno diría ¿por qué un mismo texto levanta las suspicacias y las críticas de la derecha y de la izquierda, ¿no? Y creo que tiene que ver con varias cosas, evidentemente, ¿no? Pero una es que, creo que hay sectores en esa izquierda y en esa derecha que quieren estar enfrascados en una lucha binaria entre modelo económico, a favor del modelo económico, en contra del modelo económico. Y entonces, si tú te sales un poco de esa discusión binaria, inmediatamente te acusan de ser parte de formar parte del otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la derecha, en un texto que escribió Jaime Altao, por ejemplo, me decía algo así como: mira, finalmente, Vergara que no se haga, pero en última instancia es igual de socialista que los de la izquierda, y en varios de los textos de la izquierda te das cuenta que algo que subyace es, en el fondo, pues es igual que la CONFIEP, ¿no? No se dejen engañar, es igual que la CONFIEP, y del otro lado no se dejen engañar, en el fondo es otro izquierdista en contra de la Constitución del 93. Y creo que ese es un problema, ¿no? Si no podemos salir de esa cosa binaria, y cosa binaria que contiene otros aspectos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que ambas versiones, en esta derecha empresarial y en la izquierda antimodelo peruano, creo que coinciden en que comparten dos formas bien maniqueas de observar la vida política nacional, ¿no? Es decir, ambos tienen muy bien establecidos quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la historia contemporánea peruana, ¿no? Entonces, en la narración de la derecha, los buenos son los empresarios y los tecnócratas económicos. Ellos son los responsables de todo lo bueno que ha ocurrido en el país, y son los responsables de que el PBI creciera y que se redujera la pobreza. Pero, pucha, qué lamentable, ¿no? Los políticos, el Estado, no están a la altura del redentor empresarial, y entonces lo bueno se explica por los actores económicos, los malos
pero no son responsables de nada de lo malo, ¿no? Que se explicaría por un poco el discurso, lo que yo decía alguna vez, el discurso hortelanista, ¿no? De García, donde hay claramente buenos y malos, pero es incorrecto, pues, porque a mí me parece que en montones de momentos esos mismos actores que han sido importantes para la construcción de una estabilidad macroeconómica, que han sido actores fundamentales para la construcción del crecimiento económico, también han sido actores que no les ha importado un comino pactar con partidos políticos que tenían problemas de corrupción, que no han hecho ninguna presión por mejorar el sistema democrático, que no es que hayan tenido entre sus prioridades el Estado de Derecho y que podrían haberlos empujado, ¿no? Entonces, me parece que es incorrecto, pero en el caso de la izquierda, el discurso maniqueo es de otro tipo. Ahí los buenos y los malos están asignados de otra manera. Los malos son los empresarios y los tecnócratas que tienen capturado al Estado y no lo dejan prosperar, ¿no? Y más bien, de hecho, por ejemplo, en mi texto yo al final decía, ¿no? Que cuando pensaban que teníamos que reevaluar si es que queremos vivir en un régimen republicano, igualitario, donde todo el mundo respeta la ley, yo decía, tal vez estamos en un momento en el cual nadie quiere respetarlo, ¿no? Decía, ni el empresario que cabildea una exención tributaria y el informal que se apropia de la vía pública para vender lo que sea, tal vez ninguno de ellos pues quiere vivir en un régimen republicano. Lo que quiere vivir es un país donde tú haces lo que te da la gana, donde la ley no es universal ni te regula, sino que más o menos que te saltas al Estado de Derecho desde tus intereses. Ya para la izquierda, en todas las críticas es como anatema, qué horror, cómo pone en el mismo nivel a un empresario que cabildea una excepción tributaria con un informal que violenta la ley, ¿no? El informal, en esta versión, insisto, maniquea, la violenta porque es pobre, es una víctima del sistema, y entonces en realidad lo que se hace es un análisis, me parece absolutamente un análisis maniqueo, en el cual a ciertos ciudadanos se le extrae la responsabilidad, se les convierte en víctimas que no son responsables de sus actos, y entonces, mientras que los ricos sí actúan con una maldad. Y yo creo que hay que aceptar que la degradación nacional y nuestra relación de poca subordinación al Estado y de poco respeto a las reglas es una opción en montones de estratos sociales. Creo que es incorrecto creer que es una función que responde a tu estrato social, ¿no? Entonces creo que ahí también, ¿no? En mi visión, creo que, francamente, no creo que el Perú contemporáneo se describa ni se analice bien desde el hecho de encontrar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero creo que esta izquierda y derecha binaria se queda muy tranquila con sus análisis fundados en quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Entonces, creo que algo de eso hay, de por qué efectivamente la izquierda y la derecha se sienten, de una derecha empresarial, supongo, ¿no? Una derecha pro empresario, y de una izquierda más radicalona, que quiere una postura más claramente anticapitalista o antineoliberal, como dirían, les parece que mi propuesta pues es tibia y finalmente en última instancia del otro equipo, ¿no? Y creo que también hay una cuestión, pero tal vez ya estoy excediendo en la respuesta. Creo que ambos lados tienen una narrativa de la historia del Perú bien drástica, creo, de sentido opuesto, pero similar en cómo el momento que establece un antes y un después. Para la derecha, el Perú se salva en la coyuntura de inicio de los 90, ¿no? Fujimori, los militares y la reforma económica y la Constitución del 93
endereza, enmienda una república torcida, caótica, con demasiado movimiento, ¿no? Finalmente llega el orden y el progreso de la mano de Fujimori y su constitución. Y para la izquierda más bien es todo lo contrario. También el contexto de inicio de los 90 marca un cambio drástico, pero para decir que todo lo empeoró, todo se fue al demonio, se acabó el estado previo, que era mucho mejor. Y también me parece que es una lectura bien simplista, que impide ver que nuestros problemas son mucho más largos en términos de trayectoria histórica que lo que comienza en los años 90, y sobre todo que creo que desbordan y no se explican desde la Constitución del 93. No es ni la gran maldición ni el gran bálsamo que nos salvó, ¿no? Creo que eso también atiza, hace que mi texto no sea apreciado por esa derecha empresarial ni por esa izquierda, porque no se plantea ni la defensa fervorosa de la Constitución del 93, ni tampoco ve en ella la cuna de todos nuestros males. Entonces creo que, pero bueno, esas cosas son un poco lo que se me ocurre de por qué puede ser un texto que recibe críticas tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Claro, creo que hay una cierta reducción a la economía que impide a la izquierda y a la derecha verse como adversarios, ¿no? Y se ven más como enemigos, cosa que no debería ocurrir para construir un país, ¿no? Pero, en fin, hace un tiempo también tú escribiste un artículo que solo tenía frases de Manuel González Prada en El Comercio, ¿no? Fue muy gracioso y diferente. Muchos interpretaron que estas frases que parecían hechas para describir la situación actual, ¿no? Daban a entender que los problemas de nuestro país siguen siendo los mismos que desde finales del siglo XIX. ¿Por qué escribir un artículo solo con frases del principal anarquista peruano, ¿no? ¿Crees que los problemas del Perú siguen siendo realmente los mismos? Creo que muchos problemas son muy semejantes. Yo creo que una de las... O sea, a ver, ese texto lo escribí porque tenía que escribir, por razones académicas, un texto sobre González Prada. Y entonces, durante las fiestas patrias, estaba preparando ese texto, que tenía que, en fin, que ya lo entregué, un texto más largo, un texto periodístico, sobre González Prada. Yo estaba releyendo González Prada, y mi sensación era que en el momento, en el contexto de fiestas patrias, el 28 de julio pasado, que era un contexto terrible de miles de muertos por la crisis sanitaria, millones de personas quedadas sin empleo, al mismo tiempo una crisis política, con una clase política dando un ejemplo lamentable. Y entonces, en ese contexto, al releer González Prada para hacer este trabajo académico, mi sensación era que González Prada me hablaba con más verdad, con más, que conectaba con mi indignación ciudadana y con mi desaliento ciudadano, diría yo, ante esta situación, mejor que lo que leía en la prensa. Es decir, estaba un poco cansado de leer tanto discurso, tanto artículo que edulcoraba la situación. O sea, en una situación de tremenda calamidad nacional, me parece que faltaba algo que le llamara al pan, al vino, y a la calamidad, ¿no? Más bien lo que encontraba era una suerte de textos que siempre evocan a un basadre descafeinado y terminan diciendo frases de autoayuda, como que el Perú es más grande que sus problemas, o que
¿no? O que terminan señalando, pero Basadre ya dijo que también no solo somos problemas, sino somos posibilidad, ¿no? Y es un optimismo sin anclaje, sin hacer crítica, y yo mi sensación es que el Perú necesita señalar lo que está mal y señalar quienes se oponen a que las cosas cambien. Creo que la crítica demoledora es indispensable para poder mejorar. No creo que vayan a mejorar las cosas porque desde la concordia y desde la armonía y convocando la buena voluntad de las partes vayamos a decir, vaya a surgir ese Perú, y menos aún convocando un futuro esplendoroso, animado por un optimismo ingenuo, ¿no? Entonces, creo que González Prada cumplía con darle con traernos esta rabia razonada, que yo encontraba ausente en la discusión de hoy, y creo que eso es muy contemporáneo de González Prada. Creo que más que querer decir que los problemas de hoy son idénticos a los que había hace 120, 130 años, que evidentemente no lo es, porque el Perú es otro y porque tenemos un montón de temas nuevos, y sería iluso creer que uno puede poner a nuestros clásicos en una urna y creer que siempre son relevantes en cada una de las cosas que dijeron. Creo que en muchas cosas la relevancia de Prada está en esa indignación razonada, diría yo, que conecta con la gente, y que en muchos sentidos tiene una actualidad. Por ejemplo, el tema de la corrupción en González Prada es muy actual, porque si piensas en los intelectuales que vinieron después de González Prada, la intelectualidad del siglo XX, el tema de la corrupción no es un tema central en Mariátegui, Guaymallén de la Torre, en estos grandes proyectos sociales. La corrupción, que tiene una dimensión institucional, no es tan importante. En cambio, González Prada creo que en ese sentido es incluso más actual que nuestros intelectuales, muchos de nuestros intelectuales del siglo XX, que estaban más preocupados por las revoluciones sociales y por las mejoras sociales, y que asumían, supongo, que estas grandes reformas sociales transformarían también a las instituciones y impedirían cosas tan perennes en nuestro país como la corrupción, ¿no? Entonces creo que también ahí está la actualidad de Prada, ¿no? Pero creo que el objetivo fundamental, como que era más que señalar que somos el mismo país, decir, pucha, necesitamos esa capacidad que se mezclen esa capacidad de putear con un intelecto fino, ¿no? Putear con clase, digamos. Exacto, ¿no? Y en el marco de esa crítica, ¿no? Que justamente que tú señalas que hace Prada y que se puede hacer en la actualidad por lo que ha ocurrido con el coronavirus y el desastre que ha ocurrido en el Perú, ¿no? Últimamente ya se ha estado hablando de que necesitamos un nuevo pacto social, ¿no? Y desde todas las esferas del espectro político, no solo desde la izquierda o desde la derecha, sino todos hablan de un nuevo pacto social. Entonces, yo en ese sentido te quería preguntar, ¿qué entiendes tú por un pacto social, no? ¿Y cómo es el pacto social que tenemos actualmente? ¿Y por qué se había agotado si es que en verdad teníamos un pacto social? Efectivamente, se ha convertido en un mantra, ¿no? Se evoca lo del nuevo pacto social, el nuevo contrato social que habría que construir, y no tengo una respuesta, la verdad, para tu pregunta, porque no es algo sobre lo cual haya... puedo pensar en voz alta, que es distinto, ¿no? Puedo estar alguna... pero, claro, lo que dices es cierto, o sea, hay pacto, es decir, nuevo pacto social supone que tendríamos que reemplazar algún existente. Y la verdad es que
Si me preguntas por eso, yo no estoy seguro que sea así, ¿no? Creo que tenemos es decir, en el Perú, si hablamos de cuál es el pacto social, yo creo que más que pacto social tenemos una situación de facto en la que la ciudadanía sabe que los servicios que brinda el Estado son de mala calidad y por lo tanto en la práctica el pacto consiste en saber que si no te enriqueces lo suficiente para poder pagarte una educación o una salud decente, te va a tocar ir a hacer cola al servicio estatal que es de mala calidad, ¿no? O sea, me parece que ese es el contrato realmente existente en el país. Ahora, ese contrato realmente existente podemos llamarle pacto. Es decir, surge de que los peruanos hemos pactado vivir en esta sociedad del rebúscate como puedas. Ahí no estoy tan seguro, ¿no? Es distinto que haya una sociedad, un arreglo institucional de facto que un arreglo institucional de pacto, ¿no? Es más que nada una aceptación tácita, ¿no? Claro, es una aceptación de que esas son las reglas del juego. Pero no son unas reglas de juego que los peruanos, en tanto agentes deliberativos, ciudadanos con voluntad, hemos convenido, negociado, pactado y hemos dicho, efectivamente, queremos una sociedad en la que cada quien baila con su pañuelo, ¿no? Entonces, lo interesante sería que surgiera una conversación, una deliberación nacional, yo diría que plantee la pregunta: ¿estamos contentos con este arreglo del rebúscate como puedas? Tal vez sí, yo te juro que creo que cuando veo el Perú, tal vez creo que sí, efectivamente, ¿no? ¿no? E insisto, tanto por sectores empresariales como sectores informales, clases bajas, medias, uno siente que hay mucha gente cómoda con un arreglo de este tipo, ¿no? Como decía ¿cómo se llama? La jefa de la CONFIEP, creo que no se dice jefa, pero es de la... Marisabel León, sí, sí. ¿No? Ni que fuéramos a Europa, decía ella, ¿no? Entonces, ni que fuéramos a Europa significa, pues no te pases, ¿no? No vas a poner acá tanta traba burocrática, aquí en el tercer mundo nos arreglamos cada quien como puede. Entonces, ahora, podría ser que no, podría ser que si tenemos la conversación nacional sobre esto, podría ser que la gente llegue a la conclusión que no, mira, en realidad no. Fíjate, Uruguay, con otro tipo de contrato social, enfrenta la pandemia y ni la economía colapsa como la nuestra, ni cuentan por decenas de miles los muertos. Por lo tanto, podría ser que la gente diga, mira, no, en realidad no me gusta el arreglo que existe, ¿sabes qué? No me gusta, no lo hemos pactado y deberíamos pactar otro. Pero en cualquier caso, me parece que, es decir, pactar por la continuidad, decir, no, sí, mira, me gusta ese sistema en el que se muere y quiebra el que no tiene plata y sobrevive y prospera el que sí, esta suerte de carrusel de cada quien, ¿no? Arreglo en el cual cada quien baila con su pañuelo, me gusta y lo queremos, ya, pactemos eso, o en la versión no me gusta, quiero ir a otro tipo de sistema social. Cualquiera de las dos opciones requiere pues que tengamos representantes que sean capaces de deliberar, de pensar, de tener un mínimo de consideración por estas cuestiones. Es decir, no puede existir algo de la envergadura que estoy describiendo si tienes políticos que solamente están acostumbrados a difundir audios, a ver cómo
sacan provecho su puesto en el corto plazo, que no representan en estricto a los ciudadanos, que son de una carestía intelectual ya realmente descarada. Entonces, la necesidad de pensar esto que tú llamas el pacto social, digamos, no sé si nuevo u otro, no sé qué, pero pensarlo, deliberarlo, no sé, cuando tú ves las encuestas que ha salido ayer de Ipsos de quiénes son los candidatos que van digamos, quiénes son los que van a entrar a la competencia nacional, la verdad que es bien pobre en términos de quiénes son los representantes que podrían discutir esto. Difícil, hay varios a los cuales, aunque los acudas, no les cae una idea de la cabeza, pero ¿no? Entonces, no sé, creo que esa es la parte de que es difícil, ¿no? En términos intelectual, tú y yo podemos conversar de esto, pero el asunto es que finalmente para poder llegar a algo más concreto se necesitan políticos. Claro. Y hablando de nuestros representantes, ¿no? Creo que acá ya vamos a entrar un poco más al terreno de la coyuntura, de lo que ha pasado en los últimos 5 años. Uno de los temas más controvertidos, pues, de este quinquenio que ya está por finalizar, es la relación entre los poderes del Estado, específicamente ejecutivo y legislativo, ¿no? En la historia peruana, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, un Congreso de mayoría opositora, han generado situaciones de alta tensión, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el primer gobierno de Fujimori, supuestamente hasta el autogolpe, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación ejecutivo-legislativo en los últimos 25 años y cómo hemos llegado nuevamente a una situación de máxima confrontación política, ¿no? ¿A qué responden estos comportamientos de los congresistas que a veces son tan difíciles de explicar, ¿no? ¿Por qué nuestros políticos no se pueden poner de acuerdo? Sí, es algo recurrente, ¿no? En la historia, efectivamente, cuando muchos presidentes que han tenido al Congreso en contra han recibido el boicot del Congreso y no han podido trabajar. Creo que lo que estamos viendo en este contexto, como decías tú, de los últimos 5 años, efectivamente hay una suerte de vuelta a la normalidad, diríamos, ¿no? Hoy día hay un artículo de Daniel Encinas en el New York Times en el que propone esto, ¿no? Que el Perú siempre ha sido visto como algo desordenado, caótico, con golpes de Estado, con revueltas, cuartelazos, guerrillas, qué sé yo, y que en los últimos años había sido como un raro oasis en nuestra historia de estabilidad y que ahora se estaría yendo al demonio y por lo tanto estaríamos tal vez volviendo a nuestra normalidad inestable, ¿no? Creo que algo de eso hay. Pero creo que el deterioro de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, por lo menos para los últimos años, ¿no? Para los últimos 20 años, digamos, creo que tiene que ver con dos procesos, uno de corta duración, uno un poco más largo, y es que creo que en la primera década de los 2000, que es el momento en el cual hay esta combinación, momento más virtuoso de la combinación entre democracia y crecimiento económico, ¿no? En el cual la impresión es que el país está haciendo las cosas bien, y hacer las cosas bien significa sobre todo mantener ciertas políticas económicas que están dando resultados, y entonces es el momento en que el Ejecutivo, y dentro del Ejecutivo el MEF, cortan el jamón, ¿no? En el cual claramente tienen un proyecto para el Perú, mandan, y el Congreso se convierte en una institución que acompaña ese proyecto, que no tiene ni la intención, ni las ideas, ni la fuerza
para boicotear ni siquiera boicotear, para moderar ese ímpetu, ese gobierno del Ejecutivo, ¿no? Casi como una mesa de partes. Casi como una mesa de partes con excepciones muy puntuales, tal vez la censura de Fernando Rospigliosi el año 2003 o 2004, y poco más en realidad. No hay censuras de ministros, no hay censuras de primeros ministros. Toledo y García no tienen que gobernar amenazando, diciéndoles que van a hacer cuestiones de confianza para cerrar el Congreso, ¿no? Entonces tienes unos primeros 10 años en los cuales efectivamente el Congreso es alguien que acompaña al Ejecutivo, pero creo que simultáneamente fuera del Congreso tienes la vida política que te está deteriorando aún más, y tienes todos estos políticos independientes que están fortaleciéndose en las regiones y que poco a poco, y en Lima también, y que poco a poco van a ir entrando al mundo del Congreso Nacional. Y creo que ahí ves primeros episodios, sobre todo cuando Humala ya es presidente, ya por primera vez se censura a una primera ministra, Ana Jara es censurada por el Congreso, las relaciones son más tirantes entre Ejecutivo y Legislativo. Por lo tanto, yo creo que había una situación en la cual el Congreso, en un proceso de más larga duración, se estaba independizando de alguna manera de la tutela del Ejecutivo, ¿no? Pero creo que ese proceso tuvo una radicalización, se acelera cuando ocurre cuando Keiko Fujimori no gana la presidencia y gana la abrumadora mayoría del Congreso, ¿no? Ahí es cuando esta tendencia que ya venía de antes entra en una recta rápida hacia la coalición, porque, claro, como sabemos, Keiko Fujimori no consigue procesar la idea de que ha perdido nuevamente las elecciones, y desde muy pronto ya hace el discurso en el que dice que ya va a legislar su plan de gobierno desde su mayoría en el Congreso y que va a pasar por encima del Ejecutivo. O sea que la retórica, la actitud de enfrentar al gobierno de Kuczynski abiertamente estuvo desde el inicio, y entonces ahí creo que entra el deterioro total, y el deterioro que nos llega porque hay una serie de cosas que de este momento en que es evidente que ya pasaron a formar parte del arsenal de instituciones que son utilizadas en la política nacional, ¿no? La cuestión de confianza como excusa para cerrar congresos, la idea de poder vacar presidentes en cuestión de horas, sin ni siquiera hacer realmente un estudio de la cuestión, todas esas cosas que deberían ser recursos de última instancia, que deberían aparecer solo cuando la cosa es muy grave, que se han banalizado y se han usado para apuñalar de manera desleal a otros líderes. Entonces creo que estamos ahí, ¿no? En el encuentro de estas dos tendencias. Creo que la política peruana era evidente que tenía un deterioro en el cual el Ejecutivo y el MEF poco a poco se les iba haciendo más difícil mantener la relación con un Congreso en una situación en la cual el colapso partidario ya era total, pero a eso se suma pues este segundo proceso en el cual Keiko Fujimori chicotea y manda a sus huestes a que haga la gobernabilidad del presidente imposible. Y entonces y ahora estamos en un tercer momento, si quieres, en el cual hemos heredado lo peor de los dos procesos, ¿no? Como ves, este Congreso es ya la degradación de la dispersión política, en el sentido de que
poquísima gente responde a algún partido o a alguna agrupación, y el uso revanchista, cortoplacista de armas de destrucción masiva que impuso el momento anterior ya se coló y ya forma parte de, ¿no? Ya es como que una institución más a tu disposición, el poder vacar al presidente o cerrar congresos, ya eso que tenían que ser recursos de última instancia ya se impuso, que es otra regla más de la política, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Claro. Y muchos atribuyen, pues, los problemas actuales de representación en la política peruana a la ausencia de partidos políticos sólidos, ¿no? Incluso se podría hablar de un paralelo entre nuestra informalidad como sociedad y la costumbre de utilizar los partidos solo como una locomotora electoral, ¿no? Como hemos visto, pues, en el caso del 2016 con el partido de Kuczynski, ¿no? Que ahora es Contigo y que se ha alejado por completo de todos los valores que representaba PPK, ¿no? Como tú has dicho antes, el político peruano no hace carrera, solo sobrevive, ¿no? ¿A qué se debe esta débil filiación partidaria en el Perú y cómo podemos construir partidos sólidos? Ese es el tipo de pregunta que siempre temo. Doy entrevistas con terror a que me vayan a preguntar cómo se mejoran las cosas, cómo hacemos para tener Estado, cómo hacemos para tener un mejor partido político, porque no tengo idea, ¿no? Y lo peor es que lo que puedo presentar es una serie de teorías que no necesariamente son muy felices para tratar de explicarlo. Entonces yo, la verdad es que siempre me cuesta tratar de pensar qué es lo que se podría hacer, pero creo que sí, lo que hay que entender aquí, para tu pregunta, y yo diría que lo que hay que hacer es, para entender eso hay que ir y leer el libro de Levitsky y Zabaleta, que se llama ¿Por qué no hay partidos en el Perú? Yo creo que ahí está la mejor explicación. Tal vez está la mejor explicación de por qué no podemos recomponer los partidos en el Perú. Tal vez ellos no explican por qué no hay partidos en el Perú, que es un momento, yo creo que es el inicio de los 90, es en ese ámbito muy importante, ¿no? Los partidos de derecha e izquierda son destruidos. O sea, si uno le toma una foto al Congreso que hay hasta el 92 y le tomas una foto al Congreso constituyente del 93, es como dos eras políticas completamente distintas. Entonces, la derrota que sufren los partidos, tanto de izquierda como de derecha, a manos de Fujimori es absoluta. Y entonces creo que... Y además se destruyen esos partidos sobre una sociedad civil muy debilitada por el conflicto de los años 80 y de los 90. Entonces te quedas sin partido, pero también tienes una sociedad civil que está saliendo de una guerra, cosa que nunca genera ningún tipo de densidad social que sea fértil para construir mucho. Entonces creo que ese es el momento en que efectivamente la explosión ocurre y que... pero luego, me parece que un poco lo que explican Levitsky y Zabaleta, que es eso, es como ante la ausencia de partidos, los políticos aprendieron a hacer política sin partidos y llevan 25 años compitiendo en la vida nacional de esa manera. Y ya se instituyeron una serie de reglas, instituciones informales por las cuales tú puedes hacer carrera siendo un tránsfuga, saltando de partido en partido, consiguiendo, pagando por puestos en las listas para el Congreso, porque el voto, o poniendo plata para tu campaña gracias al voto preferencial. Entonces, que hay una serie de formas de hacer política que se han instituido. Y claro, es difícil convencer a esos mismos políticos que desaparezcan las reglas por las cuales han triunfado.
Creo que esa es la razón por la cual finalmente uno ve en el Congreso cómo intentan petardear permanentemente todos los intentos de reforma, porque los intentos de reforma justamente son intentos de reformas formales que están tratando de atacar instituciones informales, y las instituciones informales generan unos ganadores que se están defendiendo, que no quieren que se las quiten, ¿no? Entonces, yo creo que ellos tienen, esa es la mejor explicación que yo puedo dar, a la de Levis Zabaleta, de cómo es eso, esos políticos han aprendido a jugar y han establecido unas reglas, y las reglas son que no formes partidos, que se prospera muy bien sin partidos, y que la única excepción tal vez fue el fujimorismo, ¿no? El Fuerza Popular, creo, de los últimos años fue un intento de federación de independientes, ¿no? De coalición de tránsfugas, de gente que venía de un montón de partidos, pero que finalmente se impuso, fue mucho más fuerte de qué estaba hecha la coalición que las intenciones de la coalición, ¿no? Finalmente eran todos políticos aprendidos a hacer política con estas reglas de sobrevivencia, y no tuvieron ningún problema, pues muchos en abandonar el fujimorismo, tampoco tendrán problemas en volver, es un poco lo de menos, ¿no? Yo creo que por ahí va. Claro, ¿no? Hemos visto pues que el Congreso se ha querido bajar y ya se bajó parte de la reforma política, ¿no? Ajá, sí, claro, y no hay. Y así no vamos a poder avanzar. Me parece bien. Alberto, para ir finalizando, ¿no? Ya estamos en las dos últimas preguntas, y vamos a entrar acá un poco al juego de la predicción, ¿no? Y porque sabemos que cualquier elección es un albur, especialmente pues en el Perú, ¿no? Donde la foto que hemos visto ayer, te apuesto que no va a ser la foto final jamás, ¿no? Entonces, no es posible que nos vayamos de esa entrevista sin conocer tus ideas acerca de qué podría pasar en el Perú del 2021, ¿no? En las elecciones. En base a todo lo que hemos hablado y considerando la situación actual del país, ¿cómo ves el proceso electoral que tenemos a puertas, ¿no? ¿Consideras que es viable que gane una propuesta de índole populista tal vez? ¿Crees que está buscando esto el electorado peruano hoy por hoy? Yo creo que nunca hemos estado libres de la posibilidad de un presidente populista. Mira, en estricto ya hemos tenido, no sé, para mí la segunda vuelta del 2011 entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori puede perfectamente ser calificada como un duelo de un populismo nacionalista, como un populismo conservador. Entonces, yo creo que no tenemos, creo que siempre estamos cerca de la posibilidad de eso, ¿no? No sé, yo creo que es una elección, yo creo que vamos hacia una elección bastante, no sé, yo no veo, la verdad, en los candidatos una preocupación por cómo se va a gobernar. Creo que todo el mundo está preocupado por los cálculos de corto plazo y ver cómo hago el muertito y cómo veo si puedo pasar a segunda vuelta, viendo con qué partido me arreglo, con qué inscripción voy. ¿Será un poco más de lo mismo entonces? Yo creo que un poco más de lo mismo, pero lo mismo significa peor, porque es más de lo mismo en la forma de hacer política. Pero esa forma de hacer política es la que desde hace un buen tiempo nos tiene en esta decaimiento gradual en el país. Es decir, el país tiene
eso, una degradación paulatina desde hace bastante tiempo, porque no se introducen cambios importantes y entonces lo mismo significa peor, pues, porque es lo mismo como proceso de elección, lo mismo como tipo de candidato, lo mismo como tipo de ausencia de organizaciones y por lo tanto se traducirá en lo mismo en términos de ausencia de reformas, y ante ausencia de reformas lo que te queda es seguir empeorando, porque es como que, ¿qué otra razón podría haber, ¿no? Entonces yo creo creo que el Congreso del que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Para todo el mundo debería ser claro ya ahora que no van a volver los años de inicios de los 2000, cuando el Congreso era buena onda y representaba lo que el Ejecutivo le daba. Es decir, se acabó eso. Para gobernar vas a necesitar un Congreso, una mayoría de 30, 40% que sea tuya, pero incluso si ocurriera, que lo considero improbable, que un presidente muy bueno que obtiene 35% del Congreso en primera vuelta, insisto, me parece improbable, pero incluso así, lo que va a ocurrir es que ese 35% es una colección de independientes que se van a ir, que van a chantajear al presidente, que podrán abrir su propia coalición, como siempre ocurre, ¿no? Entonces, creo que no hay la conciencia de la importancia que va a tener tratar de construir un Congreso y intentar tener un Congreso medianamente estructurado. Implica pues que desde ahora ya estés haciendo alianzas en regiones para ver a quién se va a poner en tu lista, y yo siento que no hay nada de eso. La verdad es que todo el mundo está esperando a ver si gana la presidencia y ya verá luego cómo gobierna, y por lo tanto en ese sentido, como dices, es más de lo mismo, pero en una situación peor y con unas dinámicas que ya no son las de antes. Entonces, creo que no es una situación prometedora, creo. No, creo que no, la verdad que creo que no, más bien creo que incluso te pone ante escenarios que pueden ser feos en términos de si pensamos en un presidente que es elegido y no tiene Congreso, no tiene partido. Ya hemos vivido estos 5 años de esa manera. Yo no sé si es que el país va a aguantar 5 años más de eso, y entonces ahí comienzas a coquetear con qué otras fuentes de estabilidad hay, son los militares, en fin, entras ya en un escenario que puede poner en peligro la democracia en el país, ¿no? Pero bueno, pues sí, creo que no veo la posibilidad de, francamente, construir un frente que tenga simultáneamente los propósitos de enmendar la vida nacional y al mismo tiempo tenga un pie en la construcción de una coalición que permita hacerlo realidad. Creo que, honestamente, ese doble trabajo de la parte programática, pero también de la de construir la coalición terrenal que la ponga en práctica, es algo, por lo menos yo, para mí, completamente ausente en este momento, ¿no? Claro. Y finalmente, Alberto, quienes hemos seguido tus últimas intervenciones en distintos medios de comunicación, incluyendo esta entrevista, tenemos comentarios muy duros sobre la crisis política actual y el futuro del país, ¿no? En tiempos normales, nosotros sabemos que suele ser bastante crítico, pero que también intentas ver el lado positivo en las cosas, ¿no? Como siempre se dice, pues el vaso, entre comillas, medio lleno. ¿A qué se debe este reciente pesimismo en tu diagnóstico político? Sí, es verdad. Bueno, yo creo que se debe al contexto, pues, José Ignacio, es un contexto oscuro, horrible, donde ya tenemos
no sabemos exactamente si 50.000, 60.000 muertos, cuántos serán en diciembre, con un país con millones de desempleados nuevos, y que pareciera estar perdiendo mucho de lo que había ganado en los últimos años. Entonces, creo que, es decir, es difícil pensar la recuperación, o para ponerlo de otra manera, es como o sea, creo que algo que esta coyuntura está consiguiendo es que, y tal vez de acá a un tiempo cambiaré, ¿no? No necesariamente es un diagnóstico drástico para siempre, pero creo que lo que me está convenciendo es que no hay con qué realmente construir una república sana, de individuos iguales y libres. Creo que podemos tener mejoras como país, podremos hacer algunas mejoras, que sí, pero la posibilidad de construir un régimen con igualdad de oportunidades, en el que los ciudadanos pueden construir la vida que quieren para sí mismos, me parece difícil. Es decir, o sea, ¿qué hay, no? El otro día en una entrevista decía, o sea, ¿qué hay en el Perú? Si piensas en términos de desde dónde podemos construir ese país distinto, yo diría, o sea, ¿Estado? ¿Cuál Estado? ¿No? O sea, no hay Estado, no podemos repartir unos bonos, es un Estado que no tiene información sobre su sociedad, que no sabe leer su sociedad, como decía James Scott, respecto de las atribuciones que debe tener el Estado que finalmente no manda o manda poco. Entonces, no. Si piensas, hay una élite económica con un proyecto para el país, tampoco me parece que es evidente, para mí por lo menos es evidente que en más de una ocasión están dispuestos a sacrificar un montón de cosas importantísimas por su interés de corto plazo, ¿no? ¿Hay acaso una sociedad civil organizada? Tampoco, me parece que es la precariedad, ¿no? Ciertas iglesias me parece que han jugado un papel importante, pero en general, pues como hemos visto, como se ha convertido tan evidente, lo que prima es una sociedad mucho más informal que organizada. No sé, ya hemos hablado de los políticos, no tenemos partidos políticos, no hay una representación que haga viable la discusión de lo necesario. Sí creo que hay un poco de una ciudadanía interesada en cuestiones de mediano y largo plazo, pero precarizada con esta crisis, y desconectada, huérfana, desamparada, creo, en este momento, ¿no? Entonces es ahí cuando pienso ya, ¿desde dónde construyes este otro país que quisiéramos? Y ahí me siento un poco dark, porque no veo. Sí creo que se pueden hacer mejoras, no estoy diciendo que no, ni que no, pero, o sea, ¿qué hay? ¿Desde dónde? ¿No? Creo que hay un Banco Central de Reserva. Creo que hay, efectivamente, qué bueno que existe un Banco Central de Reserva manejado de manera profesional, técnica, competente, ¿no? Pero es una institución que, digamos, que impide un mal manejo monetario del país.
y me parece fantástico que exista y que tengamos el mismo tipo cambiario desde hace 20 años, me parece una excelente noticia, pero desde ahí no se construye una república, pues, ¿no? Es un actor fundamental, una condición necesaria para tener, pero no me parece un actor desde el cual haya que construir. Entonces uno pregunta, en esa foto que hay, ¿no? Entonces es ahí cuando a veces pienso que el Perú es un informal sentado sobre un banco central de reserva. ¿No? Entonces, por eso es que creo que a veces, efectivamente, en los últimos tiempos ando más oscuro que lo que quisiera, en verdad. Porque preferiría poder tener más eso, pues un diagnóstico un poquito más esperanzador, ¿no? Más a la gente creo que también quiere que el análisis lleve a la posibilidad de que, bueno, ¿dónde está la salida, no? ¿Cómo hacemos esto, una nueva construcción de un nuevo país? Y claro, ¿quién quiere escuchar al viejo cascarrabias que nos viene a decir que no se puede, ¿no? Entonces, me estoy volviendo pesimista contra mí mismo. O sea, pero bueno, ¿qué queda? ¿No? Sí, pues creo que en verdad en esta coyuntura política es un sentimiento que no solo te embarga a ti, sino que embarga a todos por igual, en cierta forma, ¿no? Pues ojalá que no, porque lo que yo quisiera es que no, que haya más espacio para lo otro, ¿no? Para la construcción. No nos podemos dejar tampoco ganar por el derrotismo. Creo que tiene que ser un momento para la crítica, la lapidaria, pero hay la obligación también de intentar pensar en las vías para el futuro, aunque a veces resulten difíciles, ¿no? Pero bueno. Listo, Alberto. Muchísimas gracias por esta amplia y tan aleccionadora entrevista. Eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego, Alberto.